La psicología de los judíos. Después de este video comprenderás por qué los judíos son tan ricos y los mejores inversionistas de la historia y tú podrás usar este método para tu camino de vida financiero. Mientras que la mayoría quiere conocer personas para hacer negocios, los judíos hacían negocios para conocer a las personas. Para conocerte, el judío te daba trabajo, te encargaba algo. Se volvía tu cliente, te compraba. Entendían que la mejor manera de conocer a alguien es dándole una responsabilidad. Empezaban de menos a más, te daban un trabajito, y si cumplías te iban dando más. Te compraban un poquito, y si cumplías, te compraban más. Esa era su lógica. Escalaban la confianza. La mayoría de judíos tienen dinero porque han sido formados para gobernar, para ser cabeza y no cola. En contraparte, a raíz de una mala interpretación, muchos cristianos han sido formados para ser pobres. Veamos algunos datos. Desde 1901 hasta la actualidad, 965 personas han ganado el premio Nobel. De ellos, 213, el 22.08% de los ganadores, son judíos. Ahora bien, en todo el mundo hay menos de 16 millones de judíos, lo que representa el 0.2% de la población mundial. Son una diminuta minoría, pero están presentes en las cimas del poder. Desde Hollywood hasta Wall Street, desde la innovación tecnológica hasta la estrategia militar, encuentras apellidos judíos tomando decisiones que mueven el tablero global. En otras palabras, dominan sectores claves. Y no es otra cosa más que mentalidad y tradición. Ahora bien, no todos los judíos son ricos. También hay judíos pobres. Y eso revela una verdad incómoda: compartir la misma tradición, la misma educación y la misma cultura no garantiza que te harás rico. La riqueza no responde a lo que sabes, sino a cómo actúas con lo que sabes. Tampoco responde a los contactos que puedas tener, sino a cómo le sacas provecho a esos contactos. Los judíos lo saben, el conocimiento y las conexiones son solo dos piezas del rompecabezas. A lo largo de la historia, los judíos han sufrido más de 100 persecuciones documentadas. Han sido expulsados, desplazados, perseguidos, expropiados y obligados a migrar repentinamente. La pregunta es, ¿por qué los perseguían? Por varias razones: no aceptaban dioses locales, no se mezclaban fácilmente por leyes dietéticas y matrimoniales, mantenían identidad propia aún viviendo en tierra ajena. Esto era visto como separatismo. En otros casos se resistían a aceptar las costumbres o leyes locales. Conservaban su idioma, sus leyes, su educación. Todo eso hacía que los vean con desconfianza. Hubo un tiempo en el que en Europa los judíos estaban prohibidos de poseer tierras, ingresar a gremios o ejercer oficios comunes. Lo único que se quedaba era ser comerciantes, prestamistas, administradores y asesores de finanzas. Es interesante observar que los judíos se dedicaban a prestar dinero porque la Tanaj dice: a tu hermano no le cobrarás interés, pero al extranjero podrás cobrarle. Ver Deuteronomio 23, 19, 20. No teniendo mayores opciones, los judíos optaron por los asuntos comerciales y financieros. Eran su única salida. Y como consecuencia de eso, cuando había crisis económica, se les culpaba tildándolos de codiciosos, y cuando prosperaban se les envidiaba. Ahora bien, tratemos de razonar sobre esta base. Dado que los judíos vivían con el permanente miedo a ser perseguidos y expulsados, y no podían hacerse de propiedades o negocios que los amarren al sitio donde vivían. Tenían que estar listos para en cualquier momento escapar. ¿Qué tipo de negocio harías si sabes que en cualquier momento tienes que dejar todo? ¿Cómo te preparas para eso? ¿Qué es lo que necesitarías para rápidamente esconderte y huir? Las circunstancias obligaron a los judíos a priorizar algunas cosas. Número 1. El efectivo es el rey. Imagina que son las 2 de la madrugada y golpean tu puerta. Tienes 10 minutos para salir del pueblo. ¿Qué haces? ¿Qué te llevas? ¿Te llevas tu casa de 3 pisos? ¿Te llevas tu terreno de 50 hectáreas? ¿Te llevas tu taller con todas las herramientas? Nada de eso entra en un maletín de mano. Lo único que sirve es lo que puedes esconder en tu ropa y cruzar la frontera sin que nadie lo note: monedas de oro, joyas pequeñas, letras de cambio. Efectivo. Los judíos lo aprendieron a golpes y de hecho tenían un dicho que decía: no hagas raíces, haz alas. O aquel otro que decía: el oro tiene piernas, la tierra no. Por eso los comerciantes judíos se especializaban en comprar y vender productos de primera necesidad y rápida rotación: pan, aceite, especias.
Cosas que la gente, con crisis o sin crisis, necesita comprar. Su estrategia era, comprar hoy, vender hoy o máximo mañana. Cobrar en el momento. Nada de dar crédito. Nada de sobreestoquearse. Nada de almacenes repletos que puedan confiscarles. Todo era flujo, entra mercancía, sale mercancía, queda dinero. Y ese dinero no se quedaba quieto en un cofre. Se movía, se reinvertía, se mantenía líquido. Era un pragmatismo brutal. En un mundo donde te pueden quitar todo menos lo que llevas puesto, lo inteligente es convertir todo en algo que quepa en tu maleta. Número 2. Valorar el conocimiento y las habilidades. El judío entendía que lo único que no podían quitarle y podía servirle en cualquier sitio era el conocimiento y el desarrollo de habilidades prácticas, idiomas, negociación, finanzas, ventas. Mientras en el siglo XII un campesino cristiano heredaba la tierra de su padre y moría en el mismo pueblo, un comerciante judío expulsado de Toledo aprendía alemán en Frankfurt y hebreo en Praga. No era virtud. Era supervivencia. Pero la supervivencia construyó una cultura. Lo único seguro de cruzar la frontera contigo es tu cabeza. Si hablas 3 idiomas, consigues trabajo el primer día en cualquier puerto. Si sabes llevar cuentas, los comerciantes locales te contratan esa misma semana. Si dominas la negociación, en un mes ya estás haciendo tratos. El conocimiento era capital portátil. Y a diferencia del oro, nadie te lo podía robar en el camino. Por eso las familias judías no invertían en tierras, invertían en educar a sus hijos. No compraban mansiones, pagaban maestros. La pregunta no era cuántas propiedades tienes, sino cuántos oficios dominas. Porque las propiedades te atan a un lugar. Las habilidades te dan libertad. Repítelo, inversiones que crecen dentro de ti, que ni la inflación ni la persecución te las quita, el conocimiento y las habilidades. Número 3. Discreción extrema. Lo que menos quería el judío era llamar la atención. Así que había que tener 0 ostentaciones. Vivir con modestia. Imagina que tienes 10.000 monedas de oro escondidas bajo el piso. ¿Te compras el caballo más fino del pueblo? ¿Vistes con sedas? No. Porque tu vecino, que apenas come, empieza a preguntarse de dónde sacaste tanto. Y cuando llegue la turba o el rey necesite dinero, adivina a quién irán a buscar primero. Los judíos vieron esto una y otra vez, el rico ostentoso era el primero en ser saqueado. Entonces desarrollaron un código, ropa simple, casa discreta, nada que grite tengo dinero. Pero por dentro, letras de cambio cosidas en el forro de la chaqueta. Oro convertido en papeles que caben en un bolsillo. Riqueza invisible, portátil, lista para cruzar la frontera a medianoche si era necesario. Y esa es la diferencia. Mientras el noble vivía en un palacio que no podía llevarse, el judío vivía en una habitación modesta con una fortuna que cabía en su maletín. Es muy sencillo, en un mundo donde te pueden expulsar en 24 horas, la ostentación es una mala jugada. Su seguridad está en que nadie sepa lo que tienes. Porque lo que no ven, no te lo pueden quitar. Y cuando finalmente escapas, llegas al siguiente lugar sin nada visible, pero con todo lo importante escondido donde solo tú sabes. Número 4. Tu network. En cualquier escenario, requieres conocer a personas de confianza y eso exige hacer tribu, hacer comunidad, darse la mano los unos con los otros. Es por eso que los judíos entre judíos se apoyan. Si estás escapando, ¿en quién puedes confiar? En tus hermanos. Pero aquí hay algo que cambió completamente mi forma de ver el networking. Mientras que la mayoría quiere conocer personas para hacer negocios, los judíos hacían negocios para conocer a las personas. Léelo otra vez. Mientras que la mayoría quiere conocer personas para hacer negocios, los judíos hacían negocios para conocer a las personas. Para conocerte, el judío te daba trabajo, te daba un encargo. Se volvía tu cliente, te compraba. Entendían que la mejor manera de conocer a alguien es dándole una responsabilidad. La lógica era simple pero brutal, empezaban de menos a más. Te daban un trabajito, y si cumplías te iban dando más. Te compraban un poquito, y si cumplías, te compraban más. ¿Por qué hacían esto? Porque cuando tienes que huir a medianoche con tu familia, necesitas saber exactamente en quién puedes confiar. No puedes darte el lujo de confiar, basado en promesas, apariencias o recomendaciones externas. Necesitas confianza real. Y eso lo probaban con hechos.
Y los negocios pequeños son experimentos baratos para probar la confianza y la responsabilidad de las personas. Esto no es bonito. Es darwiniano. Pero funciona. Piénsalo, ¿cuántas veces has conocido a alguien en un evento, intercambiado contactos, quedado de hacer algo juntos, y nunca pasó nada? Esa persona es un fantasma en tu red. Ahora imagina esto, quieres conocer a alguien. Le das un pequeño trabajo y no cumple. Esa es una señal. ¿Quieres conocer a alguien? Vuélvete su cliente. Prácticamente los judíos no hacían networking. Hacían audiciones. Y solo los que pasaban la audición entraban al círculo de confianza. Número 5. El valor del dinero. En cuestión financiera, la tradición popular enseña que el dinero debe producir dinero y que nunca debemos comernos los hijos que da nuestro capital. Es decir, no debemos chocar con las ganancias. Bueno, el antiguo judío tenía una regla diferente: el capital produce una ganancia, esa ganancia produce otra ganancia y a su vez esta otra, reciente está permitido tocar a la quinta generación de nietos de tu dinero. El Talmud dice, quien desea conservar su riqueza debe invertir su capital y vivir de las ganancias, pero no consumir el principal. ¿Pero de dónde sale la regla de la quinta generación? De siglos de observación práctica. Imagina que eres un comerciante judío en el siglo XV. Acabas de ser expulsado de España. Llegas a Ámsterdam con 1000 florines. Eso es todo tu patrimonio. Opción A, rentas una casa cómoda, 300 florines /diagonal año, comes bien, vistes bien. En 2 años te quedas sin nada y terminas ajustado, trabajando para otro. Opción B, vives con lo mínimo, 100 florines /diagonal año. Inviertes los 900 restantes en una ruta comercial Ámsterdam-Venecia. Ganas 20% anual. Año 1, 1080 florines, reinviertes todo menos 100 para sobrevivir. Año 2, 1166 florines. Año 3, 1259 florines. Año 4, 1359 florines. Año 5, 1467 florines. En el año 5, tu ganancia anual, 267 florines, ya es más del doble de lo que necesitas para vivir. Y tu capital sigue intacto. Ahora tienes un colchón. Si hay una crisis, si te enferman, si necesitas huir otra vez, tienes 1467 florines. No los 1000 originales que ya hubieras consumido. La comunidad judía observó esto durante generaciones. Los que tocaban el capital en los primeros años terminaban pobres. Los que esperaban 5 ciclos terminaban ricos. No era moralidad. Era estadística. Y se volvió ley no escrita, no toques nada hasta la quinta generación. Los Rothschild aplicaron esto a nivel dinástico. Mayer Amschel Rothschild, fundador de la dinastía, no vivió para ver la verdadera riqueza familiar. Murió en 1812 con una fortuna modesta. Pero estableció la regla: los hijos no tocan el principal. Los nietos reinvierten. Los bisnietos expanden. Para la cuarta generación, mediados del siglo XIX, los Rothschild controlaban la mitad de la riqueza mundial. Eso no fue suerte. Fue sistema. 5 generaciones de reinversión compuesta, más una red internacional, más una vida sin consumo ostentoso es igual a un imperio financiero. Ahora veamos cómo lo hacía la nobleza europea. Un duque francés heredaba tierras, gastaba en palacios y fiestas, y en 3 generaciones la familia estaba en bancarrota. Un comerciante judío heredaba capital, reinvertía por 5 ciclos, y en 3 generaciones la familia controlaba bancos en 5 países. Misma época. Mismo continente. Resultados opuestos. La diferencia: uno consumía su capital. El otro lo protegía como si fuera sagrado. Y lo era. Porque cuando tu capital es la única garantía de que tus hijos no tendrán que huir con las manos vacías, no es dinero. Es un pacto con el futuro. Aplicación para ti. Si hoy ganas 10,000 pesos extra, la tentación es gastarlo. Pero si adoptas la mentalidad de las 5 generaciones. Año 1, inviertes los 10,000 pesos, ganas 1,200 pesos, reinviertes. Año 2, tienes 12,200 pesos, ganas 1,464 pesos, reinviertes. Año 3, tienes 13,664 pesos, ganas 1,639 pesos, reinviertes. Año 4, tienes 15,303 pesos, ganas 1,836 pesos, reinviertes. Año 5,
tienes 17,139 pesos, ganas 2,056 pesos, ahora decides qué hacer. Has esperado 5 años. Pero ahora tu ganancia anual es 2,056 pesos en vez de 1,200 pesos. Y tu capital base es 17,139 pesos en vez de 10,000 pesos. Eso es un 71% más de poder adquisitivo por simplemente esperar. La mayoría no espera. Por eso la mayoría no construye riqueza generacional. Los judíos esperaron. Por eso sobrevivieron a más de 100 expulsiones y todavía controlan bancos, tecnología y medios. Es paciencia sistemática. Porque cuando has visto a tu familia perderlo todo en una noche, entiendes algo que la mayoría no entiende: el verdadero capital no es el dinero. Es el sistema que produce dinero. Y los sistemas robustos necesitan capas de protección. La visión religiosa. La Biblia de los judíos es la Tanaj, que, para efectos prácticos, es el Antiguo Testamento de los cristianos. Para ellos el Nuevo Testamento no forma parte de la revelación divina. Reconocen que fue escrito por judíos, pero simplemente lo ven como un texto de otra religión. Para ellos no es escritura, no es profecía y no es ley. Este dato es importante porque si bien los judíos no niegan la existencia histórica de Jesús como persona, para ellos no es el Mesías, no es el Hijo de Dios, ni parte de la Divina Trinidad. Por tanto, no siguen sus enseñanzas. Ahora bien, la Tanaj, el Antiguo Testamento, se compone de 3 grandes secciones: la Torá, los profetas y los escritos. De esas 3 secciones, la Torá es la base, es la ley, la instrucción para la vida. Allí está el pacto con Dios y su identidad. La Torá está conformada por los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A esos 5 libros los cristianos los conocemos como el Pentateuco. Judíos y cristianos. La diferencia que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento termina moldeando una cierta mentalidad sobre la riqueza. Veamos algunas diferencias. Para los judíos Dios bendice a quien actúa, decide y trabaja. La obediencia es práctica. Deuteronomio 28 horas y 12 minutos dice: el Señor bendecirá todo trabajo de tus manos. Para los cristianos, Dios bendice a quien cree. La obediencia es más espiritual que material. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Para los judíos el dinero es una herramienta sagrada para sostener a la familia, la comunidad y el propósito. Deuteronomio 8:18, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riqueza. Para los cristianos el dinero es un riesgo espiritual, hay que tener cuidado con el principio de todo mal es el amor al dinero. Lucas 12:15 dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Para los judíos la pobreza limita el alma. No hay virtud en la pobreza, y por tanto no hay que tolerarla, hay que salir de ella. Deuteronomio 15:4-5, no habrá pobre entre ustedes, si obedecen cuidadosamente los mandamientos del Señor. En cambio, para los cristianos la pobreza puede ser humildad, sacrificio o incluso un camino espiritual. Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Santiago 2:5 dice: Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Para los judíos trabajar es colaborar con Dios en la creación. Es un deber moral. Proverbios 12:1, el que labra su tierra se saciará de pan. Para los cristianos trabajar es necesario, pero el mayor valor está en la fe y la salvación. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Para los judíos, la riqueza es fruto natural del orden, la disciplina y la inteligencia. No es que busquen ser ricos, lo ven como consecuencia lógica de hacer lo correcto. Proverbios 22:4 dice: riquezas y honra son el pago de la humildad y del temor del Señor. Para los cristianos la riqueza te puede desviar, debes vivir con humildad y sin apego. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. También Mateo 19:23 dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Para los judíos estudiar es un acto de adoración. La mente es patrimonio sagrado. Y lo que hay que estudiar es, principalmente, la ley. Josué 1:8, medita en este libro día y noche, porque entonces prosperarás. Para los cristianos estudiar es bueno, pero la prioridad es la fe antes que el conocimiento. Puedes leer 1 Corintios 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es la diferencia de algunos versículos. El verdadero problema.
No estoy diciendo que el Antiguo Testamento es mejor que el Nuevo Testamento. No estoy haciendo juicios morales, ni espirituales. Es más, si leemos con detenimiento el AB tiene claras advertencias sobre la riqueza material y al revés, también, el NT tiene extraordinarias lecciones sobre la administración y el arte de crear riqueza. En mi opinión el problema no son las escrituras. Es la interpretación de las escrituras, cómo las lees, cómo las entiendes, cómo las aplicas. Porque si no fuese así, ¿cómo explicamos que hay naciones cristianas que son prósperas? De hecho, hay multimillonarios que son abiertamente cristianos. Si miras la historia te darás cuenta que los Medici, la familia bancaria más poderosa del Renacimiento, fueron católicos. Y sin ir muy lejos, Rockefeller era bautista con influencia calvinista. Y si usted mira entre sus conocidos o entre la élite empresarial de su ciudad, verá que muchos de ellos tienen dinero y son cristianos. Y si miramos bien, algunas comunidades judías son más religiosas. Son ultraortodoxos que dedican su vida al estudio de la Torá y prácticamente viven en pobreza voluntaria. ¿Por qué? Porque tienen el libro, tienen la tradición, pero tienen una interpretación diferente, priorizan lo espiritual sobre lo material. Por tanto, no son las escrituras las que te hacen rico. Es tu interpretación y lo que haces con ella. No es la tradición. Es cómo la aplicas. Cuando digo los judíos o los cristianos, hablo de tendencias culturales e históricas formadas por sus textos fundacionales, no de individuos concretos. Cada persona es un mundo. Todo esto lo explico para entender la mentalidad de los judíos respecto al dinero. Así que mientras la Tanaj, el libro en el que ellos creen, Antiguo Testamento, expresamente forma una mente que se mueve, actúa, conquista, lidera, emprende, domina y construye. El Nuevo Testamento, mal leído e interpretado, puede generarte una mentalidad de sumisión, humildad y resignación espiritual porque tienes que aceptar, soportar, entregar, poner la otra mejilla, renunciar y buscar la vida eterna antes que la terrenal. En cambio, el Antiguo Testamento les ha dado a los judíos una mentalidad de dominio, responsabilidad y poder. En su interpretación Dios les ordena expresamente gobernar, trabajar la tierra, conquistar, multiplicarse, ejercer justicia, construir y prosperar. De hecho, en Deuteronomio vas a encontrar versículos que dicen, si obedeces la voz del Señor tu Dios, Él te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado, dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán a ti. El Nuevo Testamento, visión cristiana, suele leerse e interpretarse mal y termina siendo ambiguo. Forma una mente que acepta, cede, espera, se somete, se resigna y prioriza la vida espiritual sobre la vida material. Repito, no estoy diciendo que uno sea mejor, sino que generan psicologías distintas, que luego explican comportamientos económicos distintos. Conclusión. Hoy día los judíos modernos ya no viven en persecución y han entendido que la libertad no es física, es financiera, intelectual y comunitaria. Saben que si quieres que tus hijos tengan como salida airosos de cualquier imprevisto, debes darles conocimiento, redes y riqueza. Es estrategia histórica. Ahora bien, no necesitas ser judío para adoptar esta mentalidad. Necesitas tratar el conocimiento como activo portátil, las relaciones como capital y el efectivo como la llave que abre puertas. De hecho, hoy no vivimos en persecución, pero vivimos en tiempos cambiantes. Ni la tierra, ni el Bitcoin, ni el oro, ni la bolsa de valores, ni el